Y se cierra la etapa de inscripciones para los interesados en dirigir el Ministerio Público. Entérese quiénes están en el listado. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Carrera MP. Pero antes, los dejo con la nota. Nueve profesionales competirán al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Serán evaluados en primera instancia por la Comisión de Postulación. Una de las primeras en llegar el último día al entregar papelería fue la exmagistrada Claudia Escobar, quien denunció al exdiputado patriotista Gudy Rivera. Yo soy abogada y notaria, he hecho estudios de posgrado, tengo una maestría en Derecho Pluralista Público y Privado, asimismo tengo un doctorado. En los últimos 3 años yo los he dedicado al estudio de la corrupción, de cómo podemos fortalecer nuestros sistemas. He estado en la Universidad de Harvard, actualmente estoy en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. También los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Delia Dávila y Rafael Rojas, que sí se presentó a dejar su papelería. Continuar con fortalecer las capacidades y desarrollar un trabajo en función de evitar la criminalidad y fortalecer el Estado de Derecho. Entre los jueces se encuentra la jueza Verónica Galicia y el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez, que conoce casos como la línea y cooptación del Estado. Y esa experiencia, pues, considero que tengo lleno las características de la experiencia. No solo he conocido procesos de mareros, he conocido procesos de crimen organizado. ¿Quién mejor que un juez para saber qué es lo que se necesita para demostrar los hechos? A veces nos encontramos los jueces con ciertos problemas en nuestras audiencias porque resulta que ni los sujetos procesales están lo suficientemente preparados, ni lo que nos presentan como medio de evidencia tampoco es lo suficiente. También está el embajador de Guatemala ante el Reino Unido, Asisclo Valladares, el fiscal Oscar Shaab, la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, la exfiscal Heidi Tamara, la exfiscal Verónica Ponce, la magistrada Patricia Gámez. El diputado Fernando Linares Beltranena dio a conocer que desistía de participar, así como el exministro de Gobernación, Francisco Rivas. Ya se cerraron las inscripciones, ya sabemos quiénes son los candidatos, quiénes van a poder correr y quiénes no. ¿Alguna sorpresa luego de conocer los nombres? Bueno, creo que sorpresas como tal no hay. Ya se había hablado, por ejemplo, de que el exmagistrado de la CC Molina Barreto iba a presentar documentos y así sucedió. Creo que tal vez la sorpresa sería en quién no participó, que sería el exministro de Gobernación Francisco Rivas, que hasta donde entiendo no logró ingresar la papelería y por lo tanto no está siendo partícipe de este proceso. De ahí me parece importante rescatar que hay algunos funcionarios judiciales, muchos funcionarios judiciales y un exsecretario privado del Ministerio Público, exjefe de la Dirección General de Investigación Criminal y también exfiscal de Derechos Humanos como es Maynor Melgar. Me parece que él tiene una carrera como fiscal y podría también perfilarse ahí como una de las opciones a evaluar por la comisión de postulación para integrar a los 6. Yo sé que es muy pronto para esto, pero se pueden ya ver perfiles, digamos, pro CICIG y anti CICIG en este momento, o críticos al trabajo de la CICIG. Sí, creo que, por ejemplo, la exmagistrada Claudia Escobar, el juez Gálvez, sabemos que tienen la intención y la convicción de trabajar con la CICIG, incluso muchos de los que se presentaron que aún no conocemos a plenitud, estoy seguro que pueden tener esa intención. De no querer trabajar con la CICIG, creo que habrán pocos de la lista que yo he logrado ver hasta ahora, y no identificaría por ahora a alguien que sea un contrario a la CICIG. En todo caso, hay que recordar algo que es fundamental. La CICIG existe en Guatemala por un convenio, por una carta de entendimiento que tenemos con Naciones Unidas. Y en esa carta se ha generado una obligación. El que quiera ser fiscal general tiene que saber que tiene que cumplir con esa obligación que el Estado adquirió. Entonces la mayoría, y creo que eso sería prudente en la comisión de postulación, es valorar que dentro del plan o dentro de la entrevista que se haga, estas personas resalten que están con esa intención de hacerlo. Hay otro personaje que, bueno, anunció vía Twitter que siempre no iba a participar. Estamos hablando del diputado Fernando Linares Beltranena. La falta del diputado Linares en este proceso de la comisión de postulación, ¿cómo la podemos interpretar? Yo creo que
el diputado tenía que evaluar entre sus opciones reales de poder llegar a los 6 y luego llegar a ser un electo seleccionado por el presidente de la República. Y dentro de esa evaluación estoy seguro que se ha convencido de que estar dentro del Congreso y cumplir con su función de diputado, para la cual los que lo eligieron a él está ahí, era lo más prudente. Así que me parece que fue más prudente por él. Y además creo que también fue prudente para que su figura como tal no fuera a generar algún tipo de polarización dentro de este proceso, que como bien decías al principio está arrancando prácticamente, y ahora vendrá la gente también y viene la sociedad civil también a presentar las tachas que considere oportunas, a evaluar a estos candidatos y a ver la honorabilidad de cada uno de ellos. Hay dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, bueno, uno aún es magistrado, estamos hablando del señor Ranulfo Rojas y también de quien fuera presidente de la CSJ, el señor Eric Álvarez. El hecho de que ellos estén en esta carrera, ¿cómo se puede analizar, interpretar que dos personas de ese peso pues participen en esta intención de querer dirigir el Ministerio Público? Yo lo veo nada más como ejercicio de derecho, es que hay que ponerlo como antecedentes. Recordemos que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvarez, estuvo señalado de unos gastos que realizó, que de un viaje con alguna otra funcionaria de la Corte Suprema del Brasil, y que se había gastado bastante dinero y era dinero de la Corte Suprema. Ese es un primer señalamiento, una primera tacha ya que tendríamos contra él. El siguiente evento con el exmagistrado Ranulfo Rojas es que estos magistrados actualmente, en el año 2016, y el magistrado Rojas, decidieron apoyar a la CICIG en el tema de reformas constitucionales y apoyar el evento de los diálogos nacionales. Decidieron apoyar un proceso de carrera judicial, pero a medio proceso decidieron ya no seguirlo apoyando. ¿Qué te dice eso? Eso me dice que primero pueden estar sujetos a influencias de otro tipo de sectores. No tuvieron un criterio propio para sostener las propuestas que se habían hecho y al final no supieron abanderar un proceso que les beneficiaba a ellos, como era el tema de independencia judicial y las reformas a la Constitución. Entonces es muy ambiguo. Estos exmagistrados actualmente tienen esa tacha, digamos, desde la sociedad de que no pudieron acompañar los procesos en el año 2016 para generar esos procesos de reforma que se necesitaban. Si no fuera porque la gente salió a la calle, la gente presionó al Congreso para ciertas otras legislaciones, no se hubieran aprobado en el 2016. Y nunca los magistrados se pronunciaron, por ejemplo, en contra de leyes del famoso pacto de corruptos, sino que esperaban que entraran en vigencia para ellos empezarlas a aplicar. Entonces eso ya habla un poco mal de las intenciones o de lo que la credibilidad que ellos podrían tener en la certeza de lo que harían al querer acompañar casos de corrupción, sostener los procesos de la FESI, mejorar otros procedimientos que hay dentro del Ministerio Público. Por ahí lo veo. Ahora esa postura de bisagra que mencionas de estos magistrados puede incluso favorecer en el punto final del proceso, cuando ya esté en la lista de 6, porque creo que es muy difícil que el presidente se decante por alguien muy allegado a CICIG o también en contra, digamos, o muy crítico a la comisión. Digamos que yo creo que la mayoría de personas ya perdimos cualquier esperanza con lo que el presidente pueda decidir. El presidente nos ha demostrado en sus decisiones tener poca certeza y poca claridad. Un ejemplo de ello es todo el evento ante Naciones Unidas, donde hemos quedado muy mal en el tema de relaciones exteriores y en otra diversidad de temas. Yo creo que aquí por eso es que el peso está recayendo mucho sobre la comisión de postulación, porque quisiéramos que la comisión de postulación le pase un listado de 6 con los cuales podamos sentirnos cómodos como sociedad. ¿Cualquiera de los 6? Cualquiera de los 6. Es decir, que a quien señale Jimmy Morales como el futuro fiscal general, cualquiera de los 6, la sociedad pueda sentirse cómoda. Eso nos lleva a un ejercicio ciudadano. Ahora, pero ahí ha habido ya algunas críticas, por ejemplo, en la tabla de gradación para hacer esa calificación, porque se supone que será el trabajo de la comisión de postulación quien lleve a los mejores a integrar ese último listado. Pero ¿qué pasa si hay una tabla de gradación que no responde a esas exigencias? Correcto. Eso es donde ya empieza a verse, yo no voy a decir las malas intenciones, pero las deficiencias de esta comisión, de las comisiones de postulación. Quieren medir la honorabilidad a partir de sentencias ya emitidas en contra de los que participen.
y ya la Corte de Constitucionalidad en los procesos del 2009 y todo lo que se vino generando habló perfectamente que la honorabilidad no podemos ponerla en un efecto de medición, sino que se tiene o no se tiene. Y para eso hay cuestiones éticas que se deben de evaluar. Quien puede señalar esas cuestiones éticas es la ciudadanía. Y la forma de ciudadano es dándole el periodo para que presente las tachas, las fundamente, y sobre esa fundamentación la comisión pueda discutir y determinar si tiene honorabilidad o no. Pero no lo puede hacer por una cuestión, por ejemplo, de... Eso podría decirnos que esté involucrado en otro tipo de situaciones, pero el tema de honorabilidad y ética, la CC le ha dicho que se mide de otras formas, requiere esa discusión de la comisión. O sea, ¿se tiene o no se tiene honorabilidad? No es ni más honorable ni menos honorable. Correcto, y eso es un tema de discusión adentro. Ahí es donde entra los eventos de preocupación de la sociedad civil sobre lo que hace la comisión de postulación al decir que solamente se va a medir si hay una sentencia judicial, porque entonces no está haciendo o no le está permitiendo a la sociedad poder decir yo no estoy de acuerdo con esta persona porque considero que no es ética y tengo estos sustentos para hacerlo. Requeriría tener una sentencia para eso, y no necesariamente en todos los casos sea esto. A mí me parece que aquí es clave el artículo 113 de la Constitución. Para ocupar un puesto o un funcionario tiene que ser idóneo, tiene que ser honorable, y esto se encierra dentro del apartado ético. Eso es lo que tiene que discutir la comisión sobre cada uno de los que se han postulado. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. En la etiqueta del día SF Carrera MP. Regresamos con más de este tema. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía y preferencia. Ya nos acompaña Estuardo Zapeta. Estuardo, apreciaciones de este listado de candidatos. Se cierra ya el proceso, digamos, este paso de inscripción. Algunos se quedan, como decíamos con Osvaldo en el bloque anterior, llaman más la atención las ausencias de los que pensamos iban a ser candidatos fuertes. ¿Qué opinas de este listado? Bueno, primero que nos está... que ese no debería ser en realidad nuestra consideración. Quienes no están, no están. Uno se preocupa, es como hacer una fiesta, ¿verdad? Cuando haces una fiesta, preocúpate por los que llegaron, los que no llegaron, no te preocupes. Y hacer la fiesta con los que están. Y hacer la fiesta con los que están y hacerla bien. Pues vas a montar una fiesta bien hecha. Así, ¿verdad? Pero preocuparme por los que no llegaron no tiene sentido, porque igual no llegaron. Aunque hubiese sido interesante tener a Linares Beltranena y a Rivas ahí. Pero, este proceso. Si no llegó, no nos preocupemos. De Rivas tampoco, ahí hay varios. ¿Qué le pasó a Rivas en este último paso? Finiquito. El finiquito no es un documento que te dan en 2 o 3 días. El finiquito, sobre todo alguien que tuvo tantas instancias a su cargo, sobre todo alguien que estuvo en uno de los ministerios más complicados de administrar, sobre todo, no sé, y Ronnie y el ex fiscal también, ¿verdad? También. Que el argumento es que, bueno, que él mismo se autonombró el candidato más fuerte y que por eso lo detuvieron hoy. Y entonces, pero no llegaron, no nos preocupemos de eso. Preocupémonos por los que Galvez, sí. Llegó Galvez llegó. Galvez es un fuerte contendiente. Creo que aquí no depende mucho de la popularidad. El juez Galvez creo que es un personaje, Prensa Libre al nombrarlo personaje del año, creo que fue un personaje, hace unos personajes más acertados, pero no solo eso, sino su trayectoria llena todos los requisitos con creces, y yo creo que es un fuerte contendiente. Y yo creo que aquí vamos a tener también competidores de calidad en quienes sí están y quienes sí llegaron. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver que no se cuelen algunos que no necesariamente son digamos que tienen la fuerza. No sé si al final se van a ir por la relación 2-2-2, 2 buenísimos, 2 más o menos y dos grises. Y 2 grises, y sobre todo las tachas también va a ser muy interesante, ¿verdad? Porque yo creo que ya cuando queden los que van a participar, van a empezar a salir y a circular mucho de las cosas que ellos pudieron haber hecho, pudieron haber cometido. Yo creo que como es carrera y la fiscalía en realidad es como no el fin, pero sí es uno de los grandes premios a una carrera, o debería ser uno de los grandes premios a una carrera, creo que es interesante que se pueda tener bien claro cuál ha sido la trayectoria de todos ellos. Las mediciones todavía, pues nunca vamos a quedar satisfechos con el nivel de medición que se tiene, cómo se mide, pero si eso fue lo que decidió la comisión, pues eso tenemos, trabajemos con eso, ¿no? Tampoco no nos demos somatones en el pecho por lo que está, ya con pasó, eso trabajemos. Preocupados por quienes llegaron,
pero no preocupados, sino ocupados en buscar, digamos, la mejor persona para que llegue a la fiscalía. Y también ocupados en ver la trayectoria y ocupados en ver cómo va a ser la medición. Y creo que es un proceso que hasta el momento ha sido público. Yo creo que la comisión, pues, yo no estoy de acuerdo con las comisiones de postulación, menos estas que son corporativistas, que incluyen representantes de todos lados. Esto debería ser un proceso que al final le correspondería al Congreso de la República, como en la mayoría en realidad de lugares. Pero aquí hay representantes de universidades y colegios y todo esto. Bueno, eso es lo que tenemos. Trabajemos con eso. Y creo que hay excelentes candidatos entre los que por lo menos hasta este momento han llegado. En ese punto, ¿qué perfiles has observado de este listado, de este primer listado ya, en este primer paso, que llamen la atención? ¿Cuáles creen ustedes que son unos nombres que pueden ser protagonistas de este proceso de comisiones de postulación? ¿Claro? Yo no me iría por los nombres, ¿verdad? Porque, y yo sé que me van a decir, pero acaba de mencionar al juez Gálvez, ¿verdad? Por supuesto, la prominencia, no digo preeminencia, sino prominencia del juez pues, no se puede negar. Pero creo que hay una cuestión que para mí sí ha sido muy importante y la hemos observado desde el punto de vista eminentemente académico. Es que el nivel académico de los candidatos, o por lo menos de quienes llegaron a presentar la papelería, en realidad subió bastante. Y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Verdad? El nivel académico, todo lo que han llevado. Yo sí, y aquí es donde los requisitos tienen que ser bastante fuertes, porque que recibí un seminario de 3 horas en tal lugar no lo hace necesariamente mejor, o que recibí una maestría Mickey Mouse en una universidad, ¿verdad? También más falsa que ficha de 3 quetzales, también tampoco lo. Entonces yo creo que ahí viene el papel de nosotros de ir viendo, digamos, de toda la papelería está, pero cuál es la calidad que se tiene. Me voy al lado académico, porque para mí el lado académico sí es muy importante. Si va a seguir esta lucha contra la corrupción, abanderada por el Ministerio Público y él o la fiscal general, tiene que ser con gente que conozca bien, porque miren, también el crimen organizado se ha preparado muy bien académicamente. Sorprendente ha sido. Tiene magna cum laude. Sí, o summa cum laude, ¿verdad? Okay. Y entonces no puede llegar alguien muy débil en el área académica. Recuerdo que en la decisión anterior hasta presentaron cosas que, no sé, estrellita en párvulos, o sea, carita alegre en primero primaria. Hasta actividades de la iglesia, de la parroquia. Sí, de la parroquia. Lo metieron en el expediente. Eso, pues, qué bueno que va a la parroquia, qué bueno, pero esta no es una cuestión de la Facultad de Teología, esta es para el Ministerio Público. Entonces, primero la parte académica para mí es muy importante. La carrera, por supuesto, paralelo a la parte académica, sumado los dos, es más de 2/3 de la calificación. Muy, muy importante. Pero la academia, y yo pues lo puedo decir ya viendo someramente los CVs que se han presentado, la papelería, en realidad ha subido bastante. Y felicitaciones a quienes pues llegaron hasta esta etapa y académicamente siento que están mejor preparados que el grupo anterior. Siempre se puede mejorar, ¿verdad? La misma pregunta, perfiles que crees que van a ser algunos protagonistas de este proceso y cómo crees que va a ser la calificación desde la academia, desde lo técnico de los expedientes que hoy ya posee la comisión. Sin duda el evento académico es muy importante y evidentemente se está buscando que sean perfiles elevados, aunque un doctorado no nos garantiza tampoco que vaya a ser la mejor persona en dirigirlo. Me parece importante que a ese perfil académico, en este contexto que estamos viviendo, nos interesa saber mucho quién es esa persona, desde su comportamiento en los puestos que haya ocupado y también un poco de su comportamiento individual que ha tenido frente a diversas situaciones, porque estamos buscando al final una persona que tenga la capacidad de poder dirigir el Ministerio Público con transparencia, con probidad, con una política criminal enfocada realmente en seguir respondiendo a estos delitos que lesionan mucho al Estado, como es la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la malversación, el peculado y todos estos que, como se nos demostraba esta semana, han tenido los políticos la capacidad de poder hilar muy fino, que las investigaciones se complican y se hacen muy largas. Y entonces necesitamos a alguien que tenga ese tino y que tenga la capacidad de poder generar estos procesos sin obstrucción, sin estar siendo
o admitiendo ninguna injerencia de nadie, que sea totalmente independiente, totalmente imparcial. Eso nos lleva a alguien que no haya participado en política, alguien que no haya ya hecho una proclamación sobre cuáles son o cuál fue su voluntad política. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Cisclo Valladares. Parece que él finalmente presenta su postulación, fue candidato a la presidencia, ha tenido simpatía con políticos, se ha demostrado proclive al gobierno de Jimmy Morales, es embajador de este gobierno en el Reino Unido y ha tenido esa participación. Tiene derecho de participar, pero yo no quisiera que él fuera un fiscal, por ejemplo, porque con el contexto que yo he visto de la insistencia del gobierno de Morales de tratar de sacar al señor Iván Velázquez, de querer cerrar la CICIG y de darle golpes a las investigaciones de corrupción, y esta persona ha estado muy cercana a él, pues entonces ya me genera dudas, ya me genera la incertidumbre en cuanto a su independencia e imparcialidad. Creo que eso va a acompañar el tema académico. Estoy de acuerdo que el tema académico se ha elevado, encontramos personas con mejores perfiles en ese tema, pero no creo que sea el único tema que tenemos actualmente que analizar. Hablando del tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad, este día en el Congreso de la República, un grupo de diputados citó finalmente a la canciller Sandra Jovel. En otras palabras, pues ella explicó de qué se trató el viaje que realizó a Estados Unidos y la reunión que sostuvo con el secretario general Guterres. Luego de esta citación, ¿estamos más claros de hacia qué es lo que está tratando de hacer el organismo ejecutivo en el tema de CICIG, o se están ampliando las generalidades que, bueno, son muchas las que se han dado desde aquel mes de agosto? Por mi parte, yo creo que vemos ahora más claridad de los puntos en donde el Ejecutivo no tiene o no llega a un acuerdo con quien dirige la Comisión Internacional. Stuart. Mira, yo creo que ahí en el Congreso escuchamos solo la confirmación de lo que ya se había dicho. Pero más claro, ¿no? Sí, por lo menos más directo. ¿Verdad? Más directo. Y yo creo que se resume en la sentencia de la canciller cuando explica que, lo voy a poner yo más sencillo, el problema no es la CICIG, el problema es Iván Velázquez. Eso es lo que dijo ella, ese es el argumento de ella. Y aquí creo que el mensaje es para el presidente, que es el jefe de ella, que primero, y de ahí yo sí regreso un poco a la parte académica, porque es obviamente una señora que después de ser bodeguera la pasan de una vez a ministra de Relaciones Exteriores, pues no es así. Rex Tillerson no era un bodeguero en Washington, pues, ¿verdad? Que lo pasaron luego a ser secretario de Estado. Y cuando miras a la gran diplomacia del mundo, no es gente que estuvo en cargos administrativos bajos y luego suben de una vez pasan toda una vida, son de carrera, estudian, van todo el tiempo sumando a esa posibilidad. Entonces al presidente, porque con ella no tiene ya sentido, ¿verdad? Al presidente, yo creo que el presidente eligió primero una mala batalla, pero peor aún, eligió malas personas para su mala batalla. Entonces, cuando sumas malas personas y mala batalla, tenés la derrota asegurada. Es que es la derrota asegurada. Y eso es lo que le está pasando. Y vamos a ver, ella solo confirmó lo que ya sabíamos. O sea, tampoco no reveló nada, porque no puede revelar nada. Ya el reporte que nosotros, ya lo discutimos aquí, el reporte, ¿verdad? Fueron muy esa claros. Memoria que se filtró. Esa memoria de visita y de reunión que se tuvo fue muy claro. Ellos lo que quieren es sacar a Iván Velázquez. Ese es el objetivo, y ellos creen que con esto entonces habrá una mejor lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo, segunda batalla equivocada del presidente, autonombrarse el abanderado de la lucha contra la corrupción. Cuando tiene a su hijo y a su hermano metidos ahí, no, Jimmy, no podés decir eso. Ahí hubieras usado la fuerza que se tenía, o no hubieras elegido esa batalla era perdida. Y tercero, creo yo que los congresistas, y hablaron de una vez hoy, acerca de tener una interpelación, de llevar a la señora a una interpelación. No estoy muy seguro que ella aguante una interpelación. Y una interpelación a la ministra de Relaciones Exteriores es, en este caso, casi una interpelación al presidente.
sin llamarla interpelación, ¿verdad? Que sería un juicio político al final. Una interpelación es un juicio político, pero es casi poner al presidente ahí. Y poner a poner a la secretaria de Estado, en este caso ministra de Relaciones Exteriores, que es el equivalente ahí, y es casi poner al presidente, y esa es todavía una derrota más asegurada. Entonces, yo creo que va a llegar un tiempo en el que ella misma va a tener que reconsiderar que si va a interpelación, si va a aguantar la interpelación, si no la aguanta no va a ser derrota de ella, va a ser derrota del presidente. Bueno, seguimos con el tema, pero vamos a una pausa. La etiqueta SF Carrera MP. Volvemos con más de lo que dijo la canciller Sandra Jovel. Creo que el comisionado Velázquez hubiese podido jugar un mejor papel si él se hubiese apegado al acuerdo de la sesión a través de violentar el artículo 13 y 14 de la Constitución Política de la República, mediatizando los casos. Se está violentando la Constitución Política de la República. Lo que yo dije es que se está violentando los debidos procesos, se está violando los derechos humanos de los guatemaltecos. Y eso es violentar la dignidad de los guatemaltecos. Y lo que estamos pidiendo es que se cumpla el acuerdo tal cual lo dice. Todos temas muy interesantes al concluir Sin Filtro. Quédese con Sin Reservas. Continuamos con el análisis y bueno, hablábamos del tema de Ministerio Público, luego CICIG y las declaraciones de Sandra Jovel frente a un grupo de diputados en donde se confirman lo que ya conocíamos de los detalles de esa reunión con el secretario general. Y habla del proceso de mediatización de casos. Creo que es uno de los puntos en donde ellos difieren con el comisionado Iván Velázquez en la forma como se están haciendo las cosas. Osvaldo, esta queja que tiene el Ejecutivo, ¿cómo se puede interpretar? ¿Qué es lo que ellos quieren entonces al momento de dar a conocer los casos o qué quisieran? Bueno, ellos están hablando de que se está dañando la presunción de inocencia. Y digamos, tendrían razón en dañar la presunción de inocencia si tuviéramos conocimiento de todas las detenciones y de las personas antes de ser detenidas. Es decir, una vez las personas han sido detenidas y estas personas se encuentran ya a disposición judicial, la Constitución nos dice que una vez se encuentren, haya sido tomada su declaración por los jueces o hayan sido puestos a esa disposición judicial, podría darse información de la persona detenida. Al final de cuentas, el Ministerio Público y la CICIG lo que han hecho es que esas personas, una vez han sido ingresadas, se encuentran en un registro de detenciones y vamos a presumir que se han cumplido las 6 horas dentro de los juzgados, porque eso ya le compete al organismo judicial, de ser puestas a disposición y en conocimiento del juez. Entonces pueden dar ciertos detalles, incluso no pueden revelarlo todo, ni podrían referirse a las personas como ya responsables. Lo que sí hace el Ministerio Público y la CICIG es decir, he detenido a estas personas por estos delitos y los estoy involucrando a esta estructura. La forma en que los involucro es en esto. No da más detalles, no genera todo su evento probatorio en esas audiencias, en esos procesos de presentación ante el Ministerio Público del caso, no de las personas. Presenta el caso en ese. Entiendo perfectamente cuando ha existido una desatención también del organismo judicial de trabajar con medios de comunicación, cómo debería ser la forma de abordaje hacia cada una de las personas detenidas. Porque se da el evento, por ejemplo, que la patrulla de la policía ya no puede seguir avanzando, tiene que bajarse la persona ahí y ahí es objeto de fotografías. El famoso caminito de la vergüenza. Correcto, ese caminito de la vergüenza. Esa parte podría ser mejor trabajada, pero eso es política del organismo judicial. ¿Cómo construye la medida para poder llevar a cabo un proceso en donde los medios de comunicación se coordinen con ellos para poder tener la información adecuada? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no es en todo caso la CICIG ni el Ministerio Público el que los está exhibiendo, es la ausencia de política de comunicación
del organismo judicial el que está fallando cómo protege a los detenidos frente a esta exposición que se hace. Y eso es algo coordinado, entonces también pierde un poco de sustento lo de la señora canciller, en el sentido de decir que es la CICIG la que los está exponiendo, porque no es la CICIG al final. Son deficiencias estructurales que hay desde hace muchos años y que poco a poco tendrá que irse trabajando y profundizando en ello. Bueno, show mediático, dice la canciller en el Congreso de la República. ¿Qué se puede interpretar como show mediático, Estuardo? Porque igual, en una conferencia de prensa, yo como periodista estoy interesado en conocer los detalles que se puedan alrededor de un caso para trasladar esa información. Muchas veces en esas conferencias no se da toda la información que queremos, y incluso cuando los presentan por fase 1, fase 2, uno se queda con muchas preguntas de que si hay más implicados, cómo era el detalle de las transacciones, pero no nos lo dan. Sin embargo, ¿hasta dónde podemos decir esto es un show mediático o esta es una forma, o como menciona Osvaldo, no hay una política de comunicación integrada para trasladar a los reos, para presentar esa información? ¿Y quién sería el responsable de todo esto? Porque al decir show mediático estás tirando un señalamiento que obviamente es para CICIG, pero en donde hay muchos componentes. Mira, para principiar, no entiendo por qué el Ejecutivo está presentando quejas que en todo caso le corresponderían al Judicial. Porque esa no es una queja del Ejecutivo, ¿verdad? Esa no debería ser una queja del presidente o de su canciller o lo que sea. Esta debería ser, en todo caso, si hay este problema que dicen aquí de la mediatización, entonces ellos no deberían estar hablando ni con los medios, deberían estar hablando con el organismo judicial, que es lo que, y coordinando qué es lo que va a suceder. 1. 2, aquí en el mundo, en Marte, cuando llegue el carro de Elon Musk, si es que llega ahí, ahí van a estar los periodistas tomándole fotos cuando aterriza el carro ahí, pues en todos lados, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza precisamente de estas noticias. Por eso es que se llaman de alto impacto, ¿ya? Por eso es que, y miren, yo creo que la ingenuidad, la que más me sorprende a mí es la ingenuidad, tanto de la canciller como del presidente, en creer que los periodistas no nos vamos a enterar de lo que está sucediendo. Eso es demasiado ingenuo. Mira la queja, y como que cuando llegan al puerto todos tienen la misma queja, ¿verdad? Porque si miras en México es la misma queja, si miras en Estados Unidos es la misma queja, si miras en otro lado no sé quién le gana más, si show mediático o persecución política. Se dan atacos, ¿no? Los dos argumentos, sí. Primero es persecución política y luego hicieron un show mediático, y entonces quieren unir las dos cosas. Primero, la gente tiene derecho a estar informada, si es que quiere estar informada, en su libertad puede no querer estar informada, pero ahí está el derecho, ¿verdad? Y segundo, yo creo que a la señora hay que poner a leer la Constitución, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque aquí vamos entrando en un campo en el que oigo por ahí, ¿verdad?, los tambores de censura, o sea que debe censurarse aquellos para que no informen. Miren, estos casos son tan grandes, son tan emblemáticos y tan relevantes que es imposible, primero, no cubrirlos, y segundo, que no se miren, pues, el elefante está suelto, está ahí, y es como la avestruz que se escapó en la San Carlos. Oye, ¿verdad? Ahí estaba la avestruz, era imposible. Ese era el caso de alto impacto. Ese era un caso de alto impacto, no verlo. Imposible no ver a la avestruz corriendo en la universidad, pues. Entonces, ese es el problema, que es imposible no verlos. Y les voy a poner un caso inverso. Cuando todos los periodistas, digo todos, excepto los canales de Ángel González, ¿verdad? Y de la prófuga, pues, ¿cómo se llama? Alba. La Alba Lorenzana, ¿verdad? Que saber dónde está la señora Alba Lorenzana, pues está prófuga de la justicia. Y así es, prófuga de la justicia, no es el término correcto. Era de los canales de la televisión abierta, ¿ya? Vino el caso Rosenberg. Y obviamente el gobierno habló con los canales y dijo, ustedes no lo van a pasar, ustedes no lo van a pasar. De hecho, ¿a quién le vino el caso Rosenberg? Precisamente a Sandra y a Álvaro Colón. Y entonces dijeron que no lo pasaran. Ok. Y esos canales obedientes y no deliberantes no lo pasaron.
Y lo que sucedió es que el resto de radios y el resto de todos los otros canales, nosotros dimos la noticia como había que darla. Yo, por ejemplo, el radio, creo que fui uno de los primeros, si no el primero en que puso despuesito del funeral, era el audio. Y creo que después siguieron otras radios porque ya igual no lo podían esconder, ¿verdad? Y empezó a circular enormemente, porque ese era un caso de alto impacto. ¿Cómo se vieron los canales que no presentaron sino hasta fue como 3 o 4 días después, ¿verdad? Sí, una semana. Una semana después que presentaron por ahí ya, así como rozones de la noticia. Se vieron primero como comprados, se vieron como gente que estaba obedeciendo las órdenes que le daba desde la casa, les tiraban desde Secretaría de Comunicación Social y la Casa Presidencial. O sea, salieron muy mal. De hecho, platicando uno con trabajadores que estuvieron ahí, colegas que estuvieron ahí durante ese tiempo, hasta ellos mismos se sentían incómodos, se sentían mal. Porque cuando miraban que todos estábamos informando acerca de lo que había pasado y el video de Rodrigo Rosenberg, y que se escuchaba y salía, ya estaba saliendo en BBC, en ABC, en El País, en El Mercurio, en Bild, en Le Monde, en New York Times, en Washington, todo el mundo estaba saliendo esto, excepto en estos canales, se ven peor. ¿Por qué? Porque es normal y natural que esto sea noticia, que esté en los medios. Y otro caso que hablábamos en el corte era: ¿qué pasa también a la inversa, como haciendo este ejercicio similar al que está mencionando Estuardo? ¿Qué pasa si no se da información sobre las capturas? Eso también puede dar incertidumbre. En la información, y esto es más dentro de la teoría, pero miren que tiene una aplicación muy importante. El que está condenado o el que está acusado, ¿verdad? Y como dice, es que el argumento de la señora es que lo condenan mediáticamente. Eso pues no lo dijo, pero eso es lo que quería decir, ¿verdad? Señora, mejor si usted va a hablar, dígalo así de frente, no tenga pena, dígalo, ¿verdad? Entonces, los condenan mediáticamente, ¿verdad? Solo le faltó agregar al hijo y al hermano del presidente, ¿verdad? Eso no lo dijo, pero casi que, ¿verdad? Entonces, hay también una salvaguarda para el que está siendo acusado, el que está siendo imputado. Hay una salvaguarda, casi hay una presencia. Imagínense que toda la detención y todo sea muy discreta, no sea conocida y todo. Imagínense que haya gente interesada en precisamente, sí, que sea muy hermético en hacerle daño a porque puede decir cosas que... ¿Qué es lo que está peleando ahorita Juan Carlos Monzón? Ya no está peleando ser, testigo protegido o colaborador eficaz. Lo que está peleando es su familia, la protección de su familia y la protección de él. Entonces, hay también... Aún en procesos muy complicados, digamos, transparentes y donde se ha hablado muy mucho. Complicados. El caso de la línea... Y mira el caso Lima. Mira el caso Lima. ¿Ya? Hermetismo es también peligro. Hermetismos nos llevan a cometer también, nos llevan como sociedad a tener casos aún de asesinatos contra aquellos de los que no sabemos nada, mientras que la exposición pública, aunque no lo vean así en ese momento, se convierte también en una salvaguarda para la seguridad de quien está. Voy a una pausa y regresamos con Osvaldo, que quiere decir algo sobre este tema. La etiqueta SF Carrera MP. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Osvaldo, quería decir algo en el tema de esto de la mediatización. Sí, me parece que es importante que diferenciemos 3 cosas. La primera es que no está permitida la exposición de las personas detenidas. Ok, el Ejecutivo se está quejando de eso. Entonces, primero que le ordene a la Policía Nacional Civil que deje de tuitear las fotos de cualquier persona detenida. Segundo, que le pida o que instruya a Gobernación para que todos los eventos de las detenciones que realice la Policía Nacional Civil no sean ampliamente difundidos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y todo lo que tienen a disposición, porque ahí ponen detenida a tal persona a tales horas por tal delito. Está bien si ponen el nombre y está bien si ponen el motivo de la detención y el lugar. Por lo mismo que decíamos, la gente puede decir, esta persona yo la conozco, puedo acudir a evitar. Aparte hay un fantasma en nuestro país, que es el fantasma de lo que sucedió de las desapariciones forzadas y todos estos eventos que se trata de evitar con la información pública. Entonces no se está buscando exhibir a las personas, o por lo menos yo veo que el Ministerio Público y la CICIG no exhiben a las personas,
Lo que se está buscando es dar información de los casos y de las personas detenidas y el por qué fueron detenidas, sin dar mayores detalles. Esa información no la hace el Ministerio Público ni la CICIG hasta que la persona no haya ingresado a la torre de tribunales, esté registrada y ya esté adentro de esa carceleta. Quiere decir que está ya en la disposición judicial. Si el juez se tarda 3 días para tomar primera declaración, esas son deficiencias internas del organismo judicial que tiene que resolver y que debería resolver, porque entonces se está volviendo una detención ilegal porque ha pasado de las 6 y de las 24 horas que la Constitución establece. Me parece que es importante comprender eso. Y ahí se viene otro tema. Nadie había alegado nada de esto. Yo recuerdo que en algún momento Gigi Morales acompañó a la fiscal y a Iván Velázquez en alguna conferencia de prensa en el Ministerio Público para brindar su apoyo, para decir que estaba de acuerdo con todo lo que se estaba haciendo. Es después de la detención de su hijo y de su hermano que él empieza a decir que esto está mal. Entonces ahí ya hay subjetivismo, ya no puede hablar objetivamente sobre la situación y eso lo ha venido afectando en todo este proceso. Ha decidido tener una canciller, la cual recuerdo que hoy en el Congreso se decía que ella también expresó lo siguiente: la política exterior del Estado es lo que refleja, es la política interior. Estamos re mal entonces, porque la Constitución para el tema de relaciones exteriores habla de respeto a los derechos humanos. Entonces aquí adentro el gobierno no tiene la política de respetar derechos humanos. Habla del fortalecimiento de las organizaciones internacionales y de la democracia. Entonces quiere decir que este gobierno no está pensando en el respeto. Y eso lo caso con un pequeño mensaje que dijo el presidente cuando presentó su informe ante el Congreso, pasadito de haber dado todos los saludos protocolarios. Se terminó el tiempo de ser políticamente correcto. ¿Qué nos quiso decir a eso nosotros como sociedad? ¿Va a utilizar el Estado para fines personales, como se ha venido evidenciando, y lo va a llevar a mayor profundidad? ¿Va a utilizar todo su poder para gestar situaciones que puedan violentar derechos fundamentales de la población o pueda conducir su política a niveles en los cuales las personas sigan viviendo en la pobreza que se vive, en la hambruna que estamos viviendo y en la situación de país? Es preocupante que la canciller también haya dicho esto porque está reflejando que no estamos respetando todo el evento de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la paz, de la democracia en el Estado. Luego de la comparecencia de la canciller, ya en horas de la tarde, lo mencionó Estuardo en el segundo bloque, se da una detención de un exfiscal, estamos hablando de Ronnie López. Él dice que se estaba preparando para ir a dejar sus documentos y expedientes a la comisión de postulación, pero bueno, lo detienen, es por un caso, lo están señalando por obstrucción a la justicia, y esto viene alrededor del tema del diputado Melgar Padilla también. Estuardo, otro caso, otra brasa caliente que dará mucho de qué hablar en esta próxima semana. ¿Qué va a pasar con Ronnie López? ¿Qué es lo que está diciendo? Incluso está en algunos momentos también reprochándole ciertas cosas a la fiscal Telma Aldana. Ella estuvo en el Ministerio Público y el caso es obstrucción a la justicia. Este es un caso complicado porque el caso nace precisamente de unos que ya habían sido condenados. Y estos pues retoman otra vez el caso y dicen, pero ¿por qué me van a condenar si al final aquí parece que sucedió algo que no, digamos que ellos habían caído en cuenta que se habían falseado muchos de los datos por los cuales ellos habían sido condenados? Entonces dicen, mejor digamos la cosa como es. Y creo que en YouTube precisamente hablabas de comunicación. En YouTube está la declaración de uno de ellos. O sea, no es una cuestión que sea desconocida. Y tiene que ver precisamente con la familia Melgar Padilla, específicamente aquí. Tiene que ver con un fiscal, que es este fiscal que presuntamente habría colaborado por lo menos en ese y la colaboración fue una cuestión extraña, porque el acusado al final fue el hermano del difunto, que era el papá de los hermanos, ¿no? De los hermanos Melgar Padilla, y que era una pugna por un litigio de tierras, ¿verdad? Y que el señor había sido llevado a la cárcel, ¿verdad? Había sido acusado y detenido y todo, y que el señor, estando enfermo, ¿verdad?, de problema de azúcar,
tiene que salir porque le da un ataque y no lo dejan salir. Y de hecho el señor muere, ya estando en la cárcel. Y entonces aquí empieza otra vez una serie de investigaciones en donde entra el fiscal, ¿verdad? Aquí es una cuestión que le fueron a hablar al fiscal para que permitiera, ¿verdad?, se pudiese, y los jueces y todo, para que pudiese el señor por la emergencia salir, pero no lo dejan salir. Y este era, digamos, tío de los hermanos Melgar Padilla. Es un litigio de tierras, es una extensión de tierra bastante amplia. El caso lo estoy explicando así, ¿verdad?, digamos las generalidades, pero el caso es más complicado. ¿Ves un golpe político, mediático también? Mira, lo que dijo el exfiscal es que a él los minutos antes de que cierre la presentación de papelería para ser fiscal general y jefe del Ministerio Público, que lo detuvieron porque él era el candidato más fuerte. Tampoco, ¿verdad? No, esa solo él se la cree, ¿verdad? Pero este caso no es nuevo, este caso no salió hoy, este caso ya viene de hace mucho tiempo. Y quienes han estado, digamos, en este caso muy al tanto ha sido precisamente los hijos del señor que murió. Los hijos del señor que murió han estado diciendo, aquí hay una injusticia. Y por lo menos tiene que haber, pues no pueden revivir al papá, ¿verdad? No pueden revivir al familiar, pero por lo menos se puede llegar a la verdad. Se puede llegar a la verdad, que es la búsqueda, que tiene que ser la búsqueda incansable de la justicia. Y entonces ahí es donde vemos estas órdenes de detención hoy, el fiscal, y van a venir más. Pero este es un caso también de alto impacto, porque terminaría involucrando también a otro diputado en cierto momento. Presuntamente terminaría involucrando a un diputado. Entonces, entramos otra vez en esos casos que yo creo que y un diputado que en todo caso estaría dentro de la bancada del partido oficial. Y cercano al presidente. Y que estuvo en la rosca cercana al presidente, y entonces creo que ahí es donde más fuego, donde lo políticamente correcto e incorrecto, y la línea ya no se distingue, y empezaría otra vez este proceso. Consejo para el presidente: elige bien tus batallas. Y Jimmy, hay batallas que no son tuyas. Hay batallas que no son tuyas. Y si elegí bien, y si elegís la batalla, elegí todavía mejor a la gente que va a salir a pelear esas batallas. Pero con esta señora de Relaciones Exteriores, con la gran batalla que se está echando ahí, no, elegiste mal la batalla y elegiste peor a la gente. En este caso de manipulación de la justicia, Osvaldo, ¿ves que pueda llegar a darle un golpe a lo que queda de FCN y al presidente Jimmy Morales, al diputado Melgar Padilla directamente? Pues toda la bancada de FCN está bastante dispersa, digamos. Todos han tenido su momento de fama en temas de señalamientos. Y yo creo que ya no puede golpearse más, ya está golpeada. El tema ahorita es la factura política que van a cobrarse. Es decir, la ciudadanía va a volver a votar por estos diputados. La ciudadanía cansada, que se queja todos los días de este Congreso, va a elegir otra vez a estos diputados. Les va a dar el aval para que continúe. Les va a dar el aval para que continúe. Creo que sería una mala acción ciudadana el evento de volver a elegirlos, en el sentido de que no estamos de acuerdo y muchas personas se están quejando todos los días, y además hay señalamientos sobre muchos de ellos. Entonces hay ciertos diputados, yo diría en su mayoría de diputados, los cuales la factura política sería no elegirlos. Y sobre todo porque hoy por hoy estamos viendo el querer impulsar una agenda legislativa que no va de acorde a lo que se ha estado pidiendo por la ciudadanía. Reformas de fondo, reestructuración de la institucionalidad, transparencia, contra la corrupción, sino que están promoviendo una agenda por intereses particulares, una agenda que busca intervenir, que busca lesionar ciertos derechos, que busca criminalizar a personas sin haber cometido un delito, y bajo esos parámetros estamos violentando una serie de tratados, una serie de legislación ya vigente en el país. Entonces me parece que no los golpea más, ya están golpeados, no se puede golpear más. Lo que falta ahorita es ese proceso judicial, esos procesos judiciales que vayan dando lugar a esos antejuicios para que estas personas vayan siendo investigadas. Y hay que decirlo, si de todo el paquete de personas que está siendo investigada en este momento por cuestiones de corrupción, hay personas que salen libres,
habrá que respetar esas decisiones judiciales, porque seguramente muchos iban a salir condenados. Pero lo que los jueces tienen que evaluar es el grado de participación de estas personas y vincular si tuvieron realmente responsabilidad o no. Y ese proceso es un proceso de un sistema de justicia que está tratando de ser independiente, que está tratando de ser imparcial y que como ciudadanos tenemos que fortalecerlo más todavía. Ahora, es evidente que cada detención que se genere, ahora el discurso es que es político, como lo dijo Don Ronnie, el fiscal recientemente detenido, el exfiscal. Si él iba a presentar su papelería, ya iba tarde, porque la cerró a las 3:30 y era a las 3, y fue en la zona, creo 9. Que fue en la zona 9, para tribunales, en horas pico, con el tráfico que hay, ya iba tarde. Entonces es poco creíble también el argumento de que él iba justamente a presentarse. Bueno, si no, entonces también tendría que haber dicho el exministro Rivas que fue político el no haberle dado finiquito. O sea, si nos ponemos en todos con esa misma otra vez el finiquito no es una... Pero es un trámite. Es un trámite, pero es un trámite que entre más alto está el funcionario durante su gestión, más difícil y más tiempo lleva. Sobre todo un ministro de Gobernación. Un ministro de Gobernación. Veamos cuántos ministros de Gobernación tienen problemas legales. Sí, y verá, de hecho, el exministro de Gobernación de Álvaro Polomay está a la par de él en la cárcel, ¿verdad? Entonces, es más difícil el finiquito, y creo que ahora la Contraloría General de Cuentas y todos estos entes que precisamente se les requiere eso, va a tomar más tiempo porque se van a cuidar mucho más para dar un finiquito. No vaya a ser que después quienes dieron el finiquito también resulten como parte de, y eso es lo que menos quieren ellos, ser vistos como compadre hablado, como cómplices, como compinches, ¿verdad? Del otro. Simplemente da un documento que sea válido, que sea legítimo y sobre todo que apoye también a la persona que lo está pidiendo, porque creo que el documento me apoye, no que me vote, pues, ¿verdad? Ahí está. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Estamos listos para observar qué va a pasar con la Comisión de Postulación, esa tabla de gradación y las calificaciones. Va a estar muy alegre, ¿verdad? Que va a ser público, ¿eh? Va a ser público, hay que estar muy atentos. Muchísimas gracias, Estuardo, Osvaldo, a usted muchas gracias por su preferencia. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes.